En el frío de la noche, en la fuerte tempestad, en lo seco del desierto, en la densa oscuridad, estás ahí, te puedo oír y tu voz me infunde paz, a pesar que me rodea la ansiedad. Se transforma el panorama mientras te acercas tú, y cambio mi realidad por la que me ofreces tú. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Quién me haría desmayar, volver atrás? Si a mi lado tú vas, si conmigo estás, no hay razón por qué temer, lo vencería todo. Si a tu palabra creo que así será. A mi espalda el enemigo, a mi frente el bravo mal, el gigante intimidando, desafiándome a pelear. Estás ahí, te puedo oír y tu voz me infunde paz, al pesar que me rodea la ansiedad. Se transforma el panorama mientras te acercas tú, y cambio mi realidad por la que me ofreces tú. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Quién me haría desmayar, volver atrás? Si a mi lado tú vas, si conmigo estás, no hay razón por qué temer, lo vencería todo. Si a tu palabra creo, si conmigo estás, creceré como el tamaño de mi fe. Si conmigo estás, nada faltará, seguro en ti yo venceré. Si conmigo estás, entonces sí yo creceré, porque al final de todo, siempre tu palabra se cumplirá. Si conmigo estás, ¿quién podría contra mí? ¿Quién me haría desmayar, volver atrás? Si a mi lado tú vas, si conmigo estás, no hay razón por qué temer, lo vencería todo. Si a tu palabra creo, lo vencería todo. Si a tu palabra creo que así será. Amén. Podemos sentarnos, podemos pedir o seguir pidiendo en nuestros corazones la presencia de nuestro Dios. Estoy feliz de estar con ustedes. Algunos hermanos me dieron la bienvenida hoy en la iglesia. Pensaron que yo estaba fuera, pero el sábado pasado yo estaba aquí. Bueno, estuve la mitad del programa aquí. Ustedes saben que tenemos dos pequeñas iglesias, una en el este y una en el sur, que están creciendo para gloria de Dios. Tenemos desafíos serios allí también. Oren por la iglesia de Bidlo. Está empeñada en tiempo, en corazón, en que Dios nos dé un templo, y estamos luchando por eso, y Dios lo hará, porque es su iglesia. Oramos por la iglesia Nuevo Comienzo en Jesús. Está creciendo, está bella, hay un fervor lindo allí. Ahí está el líder Wilfredo,
Oremos para que Dios también la bendiga. Y oremos por la iglesia de Golden Road. ¿Oramos por esa iglesia? Por nuestra iglesia aquí en Orlando, para que sea una iglesia también bendecida por nuestro Dios. Qué linda semana tuvimos, ¿verdad? La semana de jóvenes. ¿Fuiste bendecido en la semana juvenil? Gloria a Dios por nuestros muchachos. Vamos a seguir no solo orando, sino apoyándolos para que Dios nos dé que ellos sean los líderes de la iglesia. Sean líderes bendecidos por Dios en quienes Él ponga su espíritu de manera especial. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. No tenemos duda de que el que lo busca, lo encuentra, lo recibe, está con Él. Hermanos, en 2 semanas tenemos Santa Cena, el rito de comunión. No te pierdas esa oportunidad. Haz arreglo para que estemos aquí, sábado 6 de junio. Nuestras pólizas de la iglesia piden que esto se anuncie con tiempo. Y ya empezamos la semana pasada a anunciarlo. Y es la intención de que tú aproveches para consagrarte a Dios. Al fin de cuentas, siempre, nunca estaremos listos para estar limpio ante Dios. Nunca. Pero siempre Él, al que viene con corazón arrepentido, los recibe y le da su gracia. Así que el momento es para prepararnos, consagrarnos y confiar en su gracia, y que ese sea un día de renovación espiritual. Preparémonos para eso. No acepte lo que el enemigo quiera decirte. ¿Estás conmigo? No acepte las cosas que te puedan pasar para desanimarte. Ponle en las manos del Señor y ven a regocijarte y a celebrar que Cristo dio su vida por ti. Tengamos una linda fiesta el 6 de junio en nuestra experiencia de comunión. Esta tarde tengo una reunión a las 5 con los líderes de grupo que se están formando, que se están preparando. Así que a las 5 líderes, no te quedes. Recuerdan que la movimos de jueves para sábado para que te sea más cómodo. Ahí estamos. Queremos fortalecer nuestros grupos y abrir algunos grupos nuevos. Así que vente esta tarde y en el nombre del Señor aquí estaremos. Yo quiero que Dios me bendiga hoy a través del mensaje. Ya he sido bendecido. Mientras he estado estudiando y orando, ya he sido bendecido. Esta mañana, a eso de las 5:30, me levanté y me gusta retratar el sermón en la cabeza, diciendo: Señor, ¿qué tú quieres decirle ahora a tu iglesia con este mensaje? Y yo quisiera que Dios también me lo diga a mí hoy. Nos hable hoy y nos dé su espíritu, de tal manera que no salgamos de aquí solo como oidores de su palabra, sino que salgamos como hacedores de su palabra. Porque la palabra de Dios da una bienaventuranza para el que oye, pero dice: bienaventurados sois si las hiciereis. Hay una mayor bienaventuranza cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Así que yo te animo a que abras tu corazón al Señor. Dile no a cualquier voz, al enemigo que te quiera decir que tú eres indigno. Dile: yo era indigno, pero soy digno por la sangre del Cordero. ¿Estamos claros? Tú eras, del verbo, decía mi hermano, ya no es. Queriendo decir que ya el Señor ha venido a tu vida y te has tocado y te has transformado. Y hoy podemos abrir el corazón para que Dios nos hable. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos. ¿A qué libro? Yo pienso que se van a cansar de Hechos, pero es palabra de Dios. Yo te animo que al estudiar este libro vaya entendiéndolo paso a paso y diga: Señor, yo quisiera que este estudio no sea solo un conocimiento, sino sea una transformación de vida para gloria de su nombre. Hechos capítulo 7. Voy a trabajar hoy con los versos del 2 al 8, especialmente del 2 al 4. Hechos 7. Fue el mensaje que Esteban le predicó al concilio. Es el discurso más largo que hay en toda la Biblia. Y de hecho se cree que le cortaron el sermón por la mitad. Porque él hizo un detalle cronológico
aunque no pasito por pasito, eso nos da a entender que era un sermón. Si esa historia que está contando viene sin perder detalles, pero él discriminó entre una cosa y otra, escogió y dijo y no dijo, porque él tenía un mensaje que quería que el grupo de oyentes recibiera ese día. Pero dice la historia que llegó hasta cuando Salomón construye el templo y no pudo continuar más, porque dice que allí no lo soportaron, arremetieron contra él, lo sacaron a la fuerza y lo apedrearon. Lo que estoy predicando desde mi sermón anterior de Hechos es el mensaje que el Espíritu Santo puso en Esteban para que le predique a un grupo de gente que estaba delante. Fue un mensaje tan poderoso que dice la historia que entre la asamblea estaba Saulo, un doctor, un especialista, enemigo de los cristianos a muerte. De hecho, dice que saliendo de allí, él consentía en la muerte de Esteban y era el guardián de la ropa de los que lo apedrearon. Pero también dice la historia que el sermón y el mensaje de Esteban impactó tanto a Saulo, doctor, maestro, tenía una mente lógica para evaluar. No era de estos cristianitos como algunos nos dicen, los cristianitos que no piensan. Se cree que una de las mentes más grandes que ha dado la historia de la humanidad fue la mente de Saulo. Del personaje que más se han escrito libros es de los escritos de Saulo, de Pablo. En esa asamblea estaba Pablo. Y cuando Pablo estaba en esa asamblea, el mensaje de Esteban penetró allí por obra del Espíritu Santo. Y más tarde Pablo viene a ser el sustituto de Esteban y el campeón de la iglesia. Mi deseo es que al predicar este mensaje, el poder que penetró en Saulo penetre en ti y en mí también. Y nos mueva de ser oidores pasivos para ser un Saulo, un Pablo. Que dice la historia que Pablo de allí en adelante no fue el mismo y llegó a decir: ay de mí si no predico el evangelio. Su vida entera fue para eso. Los ubico en el cuadro. En Hechos 7 ya aparece Esteban preso, ya está ante el Sanedrín, ante la más alta asamblea judía. Algunos 72 ancianos componían el Sanedrín, más todo el protocolo que atendía a los 70, más los encargados de la sala que debían estar allí, más algunos testigos que podían traer, de manera que era una asamblea de la más ¿alta qué? Del más alto grupo pensante de la nación. Algunos creen que el evangelio no tiene lógica, pero es la lógica más pura porque es la lógica de Dios. Y ahí empezó el mensaje. Vimos en nuestra última predicación el versículo 1, el versículo 2, el versículo 1 cuando le preguntan a Esteban: ¿es esto así, Esteban? Y recuerden que ese día predicábamos de que Dios también nos dará un escenario para hablar. Y hay que estar siempre preparado para dar razón de nuestra fe. Y entonces Esteban empieza a hablar, versículo 2. Esteban empieza ¿qué? Y Esteban dijo, el escenario está en silencio, todo el mundo está atento, crujían los dientes para devorarlo, dice la última parte de este sermón. Querían destruirlo, querían eliminarlo por completo. Y Esteban empieza a hablar. ¿Ya te ubicaste en el escenario? ¿En qué lado está sentado del tribunal? ¿Está mirando el cuadro ya? ¿Ya puede verlo? Allí está Esteban. Y Esteban dijo: hermanos y padres. ¿Cómo dijo Esteban? Y aprendimos que aunque los que están frente a ti te quieren destruir y te quieren matar, como hijo de Dios, tú nunca pierdes la mansedumbre y el buen trato al otro. Aprendimos de nuestro Salvador que aún en la cruz, muriendo bajo verdugos, dijo: Padre, perdónalo porque no saben. Aprendimos de Esteban, y lo veremos al final de su mensaje, que cuando ya lo están apedreando, Esteban dice: Padre, no les imputes este pecado, porque los hijos de Dios hasta el final se mantienen siendo cristianos. ¿Estás conmigo? No perdemos la cordura, no perdemos la paciencia, no perdemos la postura de Dios. Pero eso no significa que perdemos la habilidad para decir con gracia y con poder lo que hay que decir. Y ahí empieza Esteban el relato: varones, hermanos y padres, oíd, escúchenme.
tómense el tiempo para oírme. ¿Están conmigo? Los escritores no se logran explicar cómo es que este grupo que había traído a Esteban por la fuerza y que quería destruirlo, tuvo paciencia para escucharlo. Amados, la obra del Espíritu Santo. ¿La obra de quién? Así que si tú estás impuesto a decir, este hijo mío no oye, el Espíritu hará que oiga. Si tú estás impuesto a decir, este hermano mío no me escucha y le hablo y no me hace caso, Dios hará que oiga. Lo que posiblemente tú has estado intentando que oiga a tu manera, pero dile, Señor, yo quiero que tú crees el escenario para que ellos oigan. Y el Señor lo creará. Y el Señor lo hará. Varones, hermanos y padres, oíd. Y entonces dijo, el Dios de la gloria, ¿quién dice allí? Se le apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. El Dios de la gloria. ¿Cómo le llama él a Dios? El Dios de la gloria. En el versículo 11 del capítulo 6, Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios. De blasfemar contra Dios, contra Moisés y contra el templo. Y ahora Esteban comienza exaltando a Dios, levantando en alto al Dios del cual ellos dijeron que él blasfemó, y le llama el Dios de la gloria. Y yo quiero decirte, hermano, que el Dios de la gloria es tu Dios y mi Dios. No el Dios de los romanos, no el Dios de los egipcios, no el Dios de los paganos, no, es el Dios de la gloria. Mi Biblia dice que Dios habita en inaccesible gloria. ¿Dónde habita Él? Dice el libro de Ezequiel capítulo 28 que el trono de Dios es de fuego y el patio es de fuego. ¿Ahí habita quién? Dice Isaías capítulo 6 que él vio a Dios en su trono. Isaías quedó tan asombrado que dijo, no puedo vivir porque ¿cómo es posible que un hombre inmundo como yo haya visto a Dios y viva? Dice Isaías que él vio serafines que volaban alrededor del trono de Dios, cada uno con 6 alas. Y habían seres santos que no cesaban de decir, santo, santo, santo. El capítulo 4 del libro de Apocalipsis es una visión del trono de Dios y empieza a definir al Dios un trono de piedras preciosas, de jaspe cristalino, hermoso. Dice que habían serafines y querubines y que habían 24 ancianos y que no dejaban de gritar, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando dice el Dios de la gloria, está refiriendo a las obras de Dios. Un Dios glorioso. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo venga, vendrá con gran poder y gloria. Y dice que viene a buscar una iglesia gloriosa. ¿Una iglesia cómo? Dice celosa de buenas, porque la gloria está en tu carácter, en tus obras. Más tarde el apóstol Pedro, refiriéndose al hombre, dice la hierba se seca y la flor se cae. Y entonces dice la hierba es el hombre y la flor es la gloria del hombre. Sus actos. El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios que es adorado por todo el universo, el Dios que no tiene ninguna relación con el pecado. Ese es nuestro Dios. ¿Ese es tu Dios? ¿Es Dios grande? ¿Es poderoso? ¿Es maravilloso? ¿Lo crees? ¿Qué piensas de ese Dios? Cuando piensas en Él, ¿te asusta o te alegra? Los sociólogos dicen que si tu papá fue un papá muy duro, cuando te piensa en Dios, piensa en un Dios duro. Que si tu papá fue cariñoso y misericordioso, cuando piensa en Dios, piensa en un Dios ¿cómo? ¿Cómo piensas tú en Dios? Dios es aquel que puede mezclar su perfecta justicia con su perfecto amor y no confundirse. Porque los seres humanos a veces queremos ser tan justos que perdemos la misericordia. Y a veces somos tan misericordiosos que perdemos la justicia. Y Dios es 100% justo y 100% ¿qué?
tan justo que su presencia consume mi pecado, tan misericordioso que su presencia perdona al pecador. Aleluya. Ese es tu Dios. Tan justo que cuando vengo donde Él me purifica, su fuego quema mi escoria. Tan maravilloso que recibe mi ser, mi persona, y me transforma. Ese es mi Dios. El Dios de la gloria. El Dios todopoderoso. El Dios que dijo Salomón que ningún templo humano lo puede contener. Que dijo que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Y qué concepto tienes de Él? El concepto que debe tener de Dios es el que nos enseñó la lección de escuela sabática esta semana, del padre del hijo pródigo. El muchacho se fue de la casa del papá porque el papá tenía reglas y tenía normas. Pero el muchacho regresó no por las reglas y las normas, sino porque el papá era bueno. Aleluya. Ese es mi Dios. Él tiene reglas, tiene leyes, tiene normas para que yo sea feliz. Pero me ama al punto de que si yo no puedo guardar las leyes y las normas, su Hijo Jesucristo vino y la guardó por mí y ahora me enseña a guardarla. Ese es tu Dios. Así que Esteban, cuando empieza a hablar en su discurso, exalta al Dios de la gloria. Y entonces va a decir algo maravilloso ahora. El Dios de la gloria, ¿qué hizo? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y cuando tú reconoces la historia, sabes que era el comienzo de una nación. ¿El comienzo de qué? Porque Abraham más tarde le puso por nombre Abraham, que significa padre de muchedumbre. Cuando el Señor le aparece a Abraham, simbólicamente le está apareciendo a la humanidad. Porque le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora, si lográramos imaginar la grandeza del Dios de la gloria, es bueno que hoy tú entiendas que el Dios de la gloria desciende y se manifiesta al ser humano. Tu Dios y mi Dios no es un Dios que desaparece en la infinidad. Tu Dios y mi Dios no es un Dios que está tan encumbrado en un lugar tan glorioso que yo no pueda llegar. Tu Dios y mi Dios es un Dios maravilloso que desciende hasta donde yo pueda alcanzarlo. ¿Quieres celebrar eso hoy? ¿Quieres celebrar que tiene acceso al Dios de la gloria? Yo te pregunto, ¿tiene acceso a Barack Obama? ¿Tiene acceso a uno de los reyes de esta tierra? ¿Cuánto protocolo tendrás que llenar para acceder hasta él? Y es posible que cuando ya te den la cita y todo el mundo esté para llegar y tú llegues y digan: mira, él tuvo que salir, me dejó aquí para que te atendiera. Pero el Dios de la gloria, dice aquí la Biblia, se le apareció a Abraham. Descendió. El Dios de la gloria se revela. ¿Qué hace el Dios de la gloria? Se revela, se manifiesta, se da a conocer. Dios no es el Dios todopoderoso que a veces nos pinta la mitología, que está en un lugar inaccesible donde nadie puede llegar. Nuestro Dios desciende y llega hasta nosotros. Ese es nuestro Dios. Dios se reveló a Abraham. No solo se nos revela en la creación, no solo se nos revela en las cosas creadas. Recuerden que el salmista dijo en el Salmo 19, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, de manera que a Dios podemos verlo en la naturaleza. Pero este texto nos está diciendo que Dios se revela a seres personales, individuales, y Él viene e intima con ellos. Y es una de las más grandes manifestaciones del amor de Dios, que tú y yo podemos intimar con Él como un ser personal. Podemos hacer eso. Dios dice que el que lo busca lo encuentra. ¿Quisiera una relación con el Dios de la gloria? ¿Quisieras conversar con el Dios de la gloria? ¿Quisieras una audiencia con el Dios de la gloria? Pues Él está ahí esperándote. Una escritora dijo que Él está tan lejos de nosotros que palpando lo encontramos.
¿Qué tan lejos está? Está tan lejos de nosotros que Él escucha el primer grito de auxilio que gritamos. Dios está ahí cerca. Y necesitamos que Él sea nuestro Dios personal. Ese Dios de la gloria, si tú quieres, puedes tener una relación especial con Él, como la tuvo Abraham. Como Abraham la tuvo, el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Recuerdan el texto? Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, si me busca de todo vuestro. Yo quiero retar a los jóvenes que están aquí, que prueben ese texto, y verán que Dios no juega a las escondidas. Otro texto dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¿Quién encuentran al Señor? Aquí mi Biblia no dice los buenos lo hallarán. ¿Dice así la Biblia? Aquí no dice los santos lo hallarán. Los que me busquen, ¿con qué? Con diligencias. Así que tú puedes buscarlo. Yo puedo buscarlo. Ivonne puede buscarlo. Porque el Señor que se le apareció a Abraham también quiere aparecérsete a ti. No es posible vivir la vida cristiana si Dios no es un ser personal en tu vida. No es posible. Y qué lindo es saber que Dios quiere ser un ser personal en tu vida y en mi vida. Así que Él no se esconde, Él está allí. Me buscaréis y me hallaréis. Yo me acerco, me encuentra el que me busca con diligencia. Cuando fuimos movidos a la conversión, cuando decidimos bautizar, no es porque Dios nos buscó. ¿Quién nos buscó? O tú buscaste a Dios o Dios te buscó. ¿Cuál de las dos? Es porque Dios nos buscó. Dios no se esconde, Él quiere revelarse y darse a conocer. Pastor, pero es que Abraham era el padre de la fe. No, Abraham llegó a ser el padre de la fe. Abraham era bueno. Abraham era santo. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los. ¿Y cómo era la gente de Ur? ¿Cuántos dioses se adoraban? Eran paganos. Y la familia de Abraham era pagana. Y es casi seguro que Abraham también era ¿qué? Y que adoraba ídolos también. Dice la historia que más tarde, cuando Isaac era grande y tenía que casarse, él tomó a su siervo Eliezer y le dijo: ve a la tierra, a mi tierra, a la tierra mía, para que le busque esposa a Isaac de mi familia. Y cuando Eliezer llegó, que se encontró ¿con quién? Con Rebeca. El hermano de Rebeca, ¿quién era? Labán. Hermano, vamos a hojear la Biblia, vamos a hojearla. ¿Tú sabías que Labán era pagano? Que adoraba ídolos. Porque dice la historia que más tarde, cuando Jacob fue a buscar mujer, Raquel, Labán tenía ídolos. Y de hecho Raquel se los robó cuando salieron, cuando se escaparon. Y luego Dios le dijo a Jacob: mira, necesito que venga para que te consagre a mí. Y dice que tuvieron que dejar los ídolos. Y cuando tú revises el texto, tanto dice que dejaron los ídolos como también los aretes, los zarcillos y todo, porque también allí se les llaman que eran ídolos. Tuvieron que despojarse de todo. De manera que Abraham era pagano, adorador de ídolos también. Pero Dios se le apareció a Abraham también. Se te puede aparecer a ti también. Porque dice la Biblia, y estudiamos la lección de esta semana, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Aleluya. Vino a buscarme a mí. ¿Te vino a buscar a ti? Abraham no era tan bueno. Y si tú revisas la historia, más tarde Abraham se vio en apuro y también el hombre sabía mentir. Y se inventó tremenda mentira. Y no fue de esta mentira que tú dices: Fran, y me voy. Bueno, no hay mentira buena, no creas que estoy defendiendo un tipo de mentira. Pero dijo la mentira y la sostuvo. Llegaron allí donde el rey de Egipto y él dijo: Sara, sí, mi hermana, mi hermana. ¿Era su hermana, sí o no? Sí. Era media verdad y media mentira, porque era hermana y era la esposa.
Y mentira no es decir la mentira, mentira es no decir toda la verdad. Así que Abraham también sabía engañar y sabía mentir. Estoy leyendo un libro y ayer leía una parte que nos enseña a pedir a Dios que nos libere de la herencia negativa de nuestros antepasados. Tú sabías que uno hereda cosas negativas antepasados. Y entonces me puso a hacer un ejercicio a que yo revise a mi abuelo, mis antepasados que conozco, y revise que yo he heredado malo de ellos y le pida a Dios que me libere de eso. Porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta. Y entonces es posible que tú y yo necesitemos averiguar qué yo estoy heredando de mis viejos, de mi antepasado, y pedirle a Dios que me libere porque son tendencias en mi naturaleza. Y entonces me puse a recordar que yo tenía un abuelo que era muy picaflor y dijo: ay, Dios mío, líbrame de eso. Pero Abraham, idólatra, de nación idólatra, mentiroso y engañador. Pero tú encuentras que un nieto de Abraham, ¿cómo era? ¿Estás conmigo? ¿De quién estoy hablando? De Jacob. ¿De quién? Mentiroso y engañador. Engañó al papá, engañó al tío suegro, ¿sí o no? Pero tú recuerdas que los hijos de Jacob, ¿cómo salieron? Mentirosos y engañadores. ¡Wow! ¡Qué cadena! Pero aleluya, que a esa generación de engañadores, mentirosos e idólatras, Dios se le manifestó. Por eso tienes que creer que a Orlando, ciudad de gente pagana, ciudad de gente dada al hedonismo, o sea, al placer, y que solo quieren placer, Dios se le puede manifestar. Tienes que creerlo. Dios no nos ha colocado en una ciudad para que fracasemos. Nos ha colocado porque Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y empezó con Abraham, de tierra pagana, pagano, con deformaciones de carácter, con engaño. Y si te sigo diciendo más cosas de Abraham, la cosa, porque dice que Sara lo convenció para que se quede con la sierva. Y un hombre de fe como va a decir: mira, Sara, mira, pero terminó con la sierva también. No estoy celebrando esto, lo que te estoy diciendo es que a pesar de lo que somos, Dios quiere intimar con nosotros. Y te dije al principio que Dios no quiere intimar porque Él ame tu pecado. Él quiere intimar porque en su presencia tus pecados son consumidos y tu vida es transformada. No es posible ser un cristiano, no es posible ser lleno de la gracia de Dios, no es posible ser transformado si el Señor no desciende a mí. Esteban comenzó predicando: el Dios de la gloria descendió y se le apareció a nuestro padre Abraham. ¿Se te apareció el Señor a ti? No sé si lo he dicho aquí, pero creo que sí. Yo alabo al Señor porque un día el Dios de la gloria se le reveló a mi abuelo. Y para ese tiempo mi abuelo estaba leyendo un libro de ocultismo. Y mi abuelo dice la historia que cuando estaba leyendo el libro, como a un poquito más de la mitad del libro, encontró un capítulo que decía: me das el alma y te doy el tesoro. Y él cerró el libro asustado. Y en esos días llegó un colportor al pueblo de Mao predicando el evangelio de Cristo. Y mi abuelo abrigó el mensaje de Cristo. Y él cuenta que una mañana la casa no se podía estar, parece que la estaban volteando boca arriba, parece que le estaban quitando el techo, un ruido real, los demonios en la casa. Se levantaba y miraba y no veía nada, volvía y se acostaba y lo mismo. Y en la mañana, cuando se levantó para ir a trabajar y salió al patio, estoy hablando de un campo, había un matorral de cabuya. ¿Saben lo que es la mata de cabuya? Son unas espinas feroces. El libro estaba deshojado, hoja por hoja entre las cabullas. El Dios de la gloria había llegado a esa casa y se le había revelado a mi abuelo. Aleluya. ¿Se te ha revelado el Dios de la gloria? ¿Ha venido el Dios de la gloria a ti? Él ha venido porque quiere intimar contigo. Y Él dice en su palabra: me buscaréis y me hallaréis. Y Él dice en su palabra: el que con diligencia me busca, me encuentra. ¿Quiere encontrar al Señor? Cuando te pones a medir el poder del pecado, cuando te pones a medir el poder que tienen las cosas del mundo sobre nosotros, temblamos y decimos: yo no me salvo, es Cristo quien me salva.
Solo en su presencia Él me quita el gusto por las cosas mundanas y me pone un gusto por sus cosas. ¿Necesitamos que Él haga eso? Él lo hace. Él lo hace. Esteban comenzó diciéndole que Dios se reveló a sus antepasados, que se le manifestó. Y yo quiero preguntarte ahora. Quiero decirte y preguntarte. Número uno, te pregunto, ¿se te apareció el Dios de la gloria? ¿Fuiste tocado en tu corazón y viniste al arrepentimiento? Pero ahora yo quiero decirte que mi Biblia dice que el Dios de la gloria, cuando se te revela, no es solo por revelársete ni por estar contigo nada más. Es porque tiene una misión para ti. ¿Es porque tiene qué? El Señor quiere intimar contigo por dos razones. Número uno, porque quiere que tú vivas en su presencia. Y en su presencia es que somos transformados. En su presencia es que el gusto cambia. En su presencia es que nuestra naturaleza cambia. En su presencia es que empiezo a amar lo que no amaba. En su presencia es que empiezo a parecerme a Él. Es la primera razón por la que Él se me manifiesta. Muchos de nosotros usamos la oración como el número de pedidos, pero la oración es el medio más poderoso para venir a su presencia. Y cuando vengo a su presencia a través de la oración pidiéndole cosas, a Él más que lo que le estoy pidiendo, Él quiere quedarse conmigo. Porque si me da lo que le pido, tal vez no vuelvo, pero si no me lo da, me quedo, y si me quedo, me transforma. Por eso muchas veces no me da lo que le pido, porque si me da lo que le pido, no vuelvo. Hasta que necesito otra vez, vuelvo. En su presencia. No importa quién tú seas, el carácter que tenga, el corazón que tenga, el gusto que tenga. No importa que estés perdido en lo más profundo del pecado. Si permites a ese Dios que se te revele, si te manifieste y tú lo buscas, Dios te cambia. ¿Estás conmigo, hermano? ¿O no dice la palabra que el evangelio es poder de Dios? Y también la Biblia dice que Dios es todo, de manera que el evangelio es todopoderoso. Número dos, el Señor se nos revela, el Dios de la gloria que se nos revela para llamarnos y comisionarnos, para enviarnos. Si conozco al Dios de la gloria y me relaciono con Él, pero no acepto su llamado y su comisión, estoy a mitad de camino y en el peligro de perder hasta mi relación con Él. Dice mi Biblia que el Dios de la gloria que se le apareció a Abraham, le dijo a Abraham, versículo 3, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te... Oh Señor, pero déjame aquí en Ur de los Caldeos. Señor, en Ur de los Caldeos hay carreteras buenas, hay coches buenos, hay calles buenas, hay parques buenos, está el mall en la esquina. Ur de los Caldeos era una civilización ya. Déjame aquí, Señor, no me saques de aquí. De hecho, los historiadores discuten cuál fue la civilización más antigua, si la egipcia o los caldeos. Déjame aquí, Señor. No, Abraham, sal de tu tierra, vete de tu familia a un lugar que yo te voy a mostrar. Porque cuando Dios se te revele y se te manifieste, porque también quiere enviarte. ¿Quieres creer eso? La vida del cristiano no está llamada a ser una vida inactiva, ni está llamada a ser una activa en éxtasis espiritual. Ay, qué santo, y oyendo música bella y todo como en ese irrealismo. El cristiano está llamado a encontrarse con un Dios real, relacionarse con un Dios real que trabajará en su vida y lo irá transformando, pero al mismo tiempo a ser un apóstol, un enviado de Dios. ¿Estás conmigo? Abraham, sal, vete. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios, además de revelársenos para salvarnos, se nos revela para comisionarnos, para enviarnos,
Después de revelarse al profeta Isaías, después de manifestársele a Isaías, después de mostrarle la gloria a Isaías, después de Isaías entrar a la presencia del mismo trono del Dios de la gloria, entonces Isaías dijo: después oí una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque no es posible que recibas la gloria de Dios y que no reciba también el envío o la comisión de Dios. Isaías respondió: heme aquí. Isaías no dijo: quedémonos aquí, como dijo Pedro más tarde en el monte de la transfiguración. Isaías no dijo: Señor, el monte es tan maravilloso, la semana de oración de jóvenes fue tan linda, el culto fue tan maravilloso, sigamos en esto. No, heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabes tú a dónde era que Dios quería enviar a Isaías? A un pueblo que quería la muerte de él, quería colgarlo, quería eliminarlo. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te llamó el Señor, se manifestó el Señor, vino y te dio la conversión, te dio un cambio de corazón. Ahora Él quiere comisionarte. Dios no quiere que te quedes siendo un discípulo, quiere que pases a ser un apóstol. Por eso tú sabes que los 12 discípulos luego fueron los 12. La palabra discípulo significa aprendiz, el que aprende de él, matetes. La palabra apóstolos o apóstol significa el que es enviado. No te quedes siendo un discípulo en el banco, sea un enviado del Señor. Y aunque siempre seremos discípulos del Señor, podemos ser enviados del Señor. ¿Quieres ser un enviado del Señor? Yo quiero serlo. Pregúntale al Señor: ¿a dónde me envía? ¿Qué quieres de mí? No es posible mantener una vida de comunión con el Dios que se nos revela si no aceptamos su misión. Lo que recordamos y admiramos de Abraham, mira qué interesante. Lo que recordamos y admiramos de Abraham no es que haya hablado y andado en comunión con Dios. Lo que más admiramos y recordamos de Abraham es que haya aceptado y obedecido la misión que Dios le mandó. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que tú más admiras de Abraham? Lo que más admiramos de Abraham es que Dios le dijo, y aconteció después de estas cosas que Dios le dijo a Abraham, y este respondió: aquí estoy, Señor. Y él le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, al que amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que admiramos de Abraham no es que hablara con Dios, es que cuando Dios le mandó una orden, fue y la hizo. Aleluya. Y allí mismo Abraham se levantó muy de mañana, ensilló un asno, tomó consigo a 2 siervos, llamó a su hijo Isaac, cortó la leña y se fue al holocausto. ¿Y a qué iba Abraham? Sacrificar a su hijo. No solo el Dios de la gloria quiere relacionarse contigo, el Dios de la gloria quiere serte un misionero, un enviado en su causa. ¿Quieres celebrar eso? Wow, el Dios de la gloria me quiere dar un empleo. ¿Y qué tú harías? ¿Lo cogerías? Si la corte más alta de esta tierra te quiere dar un empleo, ¿qué tú harías? Dios quiere emplearte. El Dios de la gloria, que puede hacer todo y resolverlo todo sin ningún problema, quiere darte un empleo. Aleluya. Abraham fue llamado. Abraham fue visitado por Dios y Abraham fue llamado por Dios a una misión. Cuando los héroes de la fe son recordados en Hebreos capítulo 11, escucha cómo es recordado Abraham, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar en que había de recibir la herencia. Obedeció y salió. La grandeza de encontrarnos con el Dios de la gloria no está solo en la relación que mantenemos con Él, está en ir a donde Él nos mande. Pastores, que el llamado no era fácil, no es fácil. Por grande que sea el llamado que Dios te está haciendo, posiblemente no se parece al llamado de Abraham. No, a Abraham Dios lo llamó a dejar su casa, su tierra,
su costumbre, sus tradiciones, su comida, su menú, sus gustos, sus deseos, su gente. ¿Te está llamando el Señor a todo eso? ¿A qué nos está llamando el Señor? Debemos movernos al llamado del Señor. ¿Quieres moverte al llamado del Señor? Yo quiero invitarte, hermanos, hermano y hermana, que no solo seamos los miembros que nos relacionamos con Dios, sino los que vamos al mandato de Dios. ¿Creemos que el Señor viene pronto? Esta semana pasada fuimos desafiados a prepararnos para su regreso. Pero nos preparamos para su regreso es preparando a otros. ¿Lo quieres creer? Me preparo para su regreso es obrando, haciendo lo que Él me encargó que hiciera. En una parte dice la Biblia: bienaventurado el siervo al que cuando su Señor viniere lo encontrare haciendo la obra que Dios le encargó hacer. Nota qué interesante, ¿verdad? Ni siquiera el texto dice que lo encontrare orando. Y yo pienso que es maravilloso que nos encuentre orando. Pero sabemos que si solo oramos y oramos solamente, pronto dejaremos ¿de qué? De orar. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Hay que moverse al llamado del Señor. Hay que mantenerse en el llamado del Señor. Aunque parezca que Dios se olvidó de lo que te prometió, sigue en su llamado. Aunque parezca que Isaac no va a nacer, aunque ya Sara no está menstruando, aunque ya le llegó la menopausa a Sara, aunque ya se le puso la cabeza blanca, hay que creer que el Dios de la gloria cumplirá y mantenernos en lo que nos encargó que hiciéramos. El llamado que Dios te hace implica que salga. De hecho, el llamado de Dios es salir y entrar. ¿Sabes por qué no podemos cumplir el llamado de Dios? Porque no hemos querido salir. No es posible entrar en Canaán queriendo quedarnos en Ur de los Caldeos. Por eso el llamado fue: sal de tu tierra para que entre a la que yo te voy a llevar. Muchas veces no podemos ser cristianos porque aún seguimos metidos en la vieja vida. ¿Quieres que Dios te use, que se manifieste a tu vida, que te uses con poder? Yo también lo quiero. Y ese es mi pedido al Señor. Pero requiere que yo salga de. ¿De qué tienes que salir para que Dios te use? Abraham tenía que salir de Ur de los Caldeos, de tierra de los paganos, de tierra contaminada, al lugar que Dios le mostraría. Pastor, ¿y a dónde lo entró? En Tierra Santa. No, Canaán era de tierra más pagana todavía. Pero allá, hacia ahí mandaba la misión de Dios. Y ahí tenía que ir. ¿Qué tengo que dejar? El llamado es salir. De hecho, todo el sentido del llamado de Dios es sal de para que entre a. ¿Están conmigo? Sal de para que entre a. Sal de las cosas mundanas para que entre aquí. Sal de esto para que entre aquí. ¿De qué tienes que salir? Es posible que ahora mismo en tu mente tú puedas refrescar cosas que tienes que salir de ellas. Puedes pensar en una, en dos cosas de las que tú tienes que salir para que Dios pueda mandarte y entrarte donde quiere entrarte. ¿Puedes recordar algunas? El Señor es claro. El Señor dijo que aquel que lo ame con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente, Él debe ser lo primero. ¿De qué tienes que salir? No me diga a mí ni le diga al que está al lado. Dítelo a ti mismo. Abraham tuvo que salir de muchas cosas que le gustaban y quería para que Dios pudiera llevarlo a un peregrinaje con su dirección. Y nosotros también tenemos que salir de muchas cosas. Ahora yo quiero decirte que es posible que no tengamos la fuerza para salir por nosotros mismos, pero Dios la tiene. Si te rinde en las manos del Señor, Él te ayuda a salir. Hay una formulita matemática, una ecuación bíblica, Santiago 4:7,
que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Te quiere aprender esa fórmula? Someterse a Dios más plus resistir al diablo es igual a él huye. ¿Quieres ser vencedor? Sométete a quién. Número 2, resiste al diablo, y la consecuencia que él va a hacer: huirá, porque tú eres un hijo del Dios de la gloria, y todo el poder de Dios de la gloria está contigo. Por eso cada mañana la primera tarea del día es: someteos pues a Dios. Someteos. ¿Y por qué usa el apóstol la palabra someteos? Porque yo soy libre, con libre albedrío, yo decido lo que quiero, y Dios no me va a someter si yo no decido someterme. Lo que está diciendo es que cada mañana yo debo venir donde el Señor a la primera hora del día y decir: Señor, yo decido someterme a ti. Y es posible que en ese momento en la mente lleguen un montón de cosas que te gustan, pero sabes que tienes que salir de ella, y ahí cuesta, pero también me someto a ti. Señor, y esto que me gusta mucho, me someto a ti. Wow, no es fácil. Y cuando empieza a comparar esto que me gusta y Dios, y a quién me someto, y te vas sometiendo a Dios, y te vas sometiendo a Dios, y te vas sometiendo a Dios. Hay un libro maravilloso que dice que cuando tú estás en ese momento de comunión con Dios y sientes a Dios contigo, el poder invencible de Dios se hace tuyo. Y una fuerza que tú no tendrías en otras circunstancias la sientes, y es capaz de dejar cualquier cosa en ese momento por Cristo. Entonces cada mañana sométete a quién. No sé cómo estaba la cuenta de banco de Abraham, no sé cómo estaba la finca de Abraham, no sé cómo estaban los deudores de Abraham, pero dice que era rico. Y un rico no deja su lugar de los negocios para irse. Pero sal, Abraham, suelta lo que tienes para yo bendecirte. Algunos tenemos que quitar cosas que posiblemente no son malas, pero están en el lugar de Dios, y someterme a Dios. Someteos pues a Dios, resistid. Así que cada mañana en la primera hora del día di: Señor, yo vengo a someterme a ti. Quiero estar bajo tu señorío. Quiero que tú me gobiernes. Te pido ahora que traiga a mi memoria las cosas a las que estoy sometido para yo dejar el señorío y someterme a ti. Ay, es posible que ahí venga el sexo, porque tal vez de tu familia tú traes una herencia, y a tu mente llega la idea: oye, me someto o sigo sometido a esto, o me someto a esto. Tal vez a tu mente llegue el juego, tal vez a tu mente llegue el hablar, tal vez no, hermano. Ahí llegarán tus ojos, llegarán tus oídos, llegará tu boca, lo que te gusta oír, lo que te gusta ver, y es el momento de allí en oración: Señor, me someto a ti. Y aunque ahora me duele, porque mi naturaleza se inclina, yo me someto a ti, Señor. Me someto a tu señorío. Y esa tarde y esa mañana y al rato el diablo vendrá. Y ahora aplica la segunda fórmula de la ecuación. ¿Cuál es la segunda? Resistid al diablo. Dile al diablo: yo me sometí a Cristo, soy de Cristo. Estoy aprendiendo que dice un libro que enseña que la batalla está en la mente. Cristo dijo acerca de los pensamientos que así como las aves pueden volar por encima de nuestras cabezas, y no podemos impedirlo, podemos impedir a las aves que hagan nido en la cabeza. Yo no puedo impedir que el mal pensamiento venga, pero puedo cuando llegue a decir: no voy a pensar en eso, en el nombre de Cristo. Y eso se llama resistir al diablo. Y a veces tú estás pensando en cosas que no son malas, pero cuando te dedicas mucho tiempo a pensar en ellas, que no son tampoco buenas, pero no son malas, tu mente está en eso. Y dice el sabio Salomón: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que por la mañana sométete a quién. Y cada vez que te acuerdas ante el día, sométete a Dios. Y luego resiste al diablo. ¿Y qué era el diablo? Cristo se sometió al Padre, fue llevado por el Espíritu al desierto para orar, se sometió al Padre y le dijo al Padre: Padre, haré tu voluntad, no importa lo que venga, haré tu voluntad. Y luego vino el diablo y lo tentó una vez, y lo tentó dos veces, y lo tentó tres veces, y fueron tentaciones que si vinieran a ti, a mí en miniatura, fallamos. Come cuando tenía 40 días que no comía. Todo esto te van a adorar y tú serás el más grande. Cuando Él viene del cielo donde Él era el más grande, y ahora en la tierra lo tienen como el más pequeño. Y no aceptó tampoco. ¿Resistió a quién?
Y al final le dijo, vete. El diablo huirá. Alabado sea el Señor. El Señor de la gloria quiere revelársenos. Y el Señor de la gloria quiere revelársenos para enviarnos, para comisionarnos. Pero ese enviarnos implica salir. Por último, el Dios de la gloria no solo se te revela, no solo te envía, sino que el Dios de la gloria ha prometido ir contigo en toda la trayectoria de la misión. Amén. Pastor, ya llegó el hambre, no podemos decir amén. El Dios de la gloria ha prometido guiarte. ¿Qué ha prometido? Dice el verso 4, entonces salió de la tierra de los caldeos. ¿Quién fue ese? No se quedó oyendo el mensaje, sino que hizo. Salió. Aleluya. Sal en el nombre de Cristo. Sal de la computadora. Sal de lo que se ve ahí. Sal para que Dios te bendiga. ¿Estás conmigo? Sal del pecado, sal del engaño, sal de la mentira, sal en el nombre de Jesús y Dios te bendecirá. Atrévete a hacerlo en el nombre del Señor. Salió, dice el texto. ¿Lo tienen conmigo? ¿Consigo? Entonces salió de tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó. Otras Biblias dicen, Dios le condujo. ¿A dónde? A esta tierra. Recuerden que está Esteban contando la historia ya en la tierra. Dios le guió, Dios le condujo, Dios lo trajo. Dios ha prometido no solo revelársete, sino acompañarte en cada paso del camino. Es tu Dios, el Dios de la gloria es nuestro Dios. Podemos vivir con frente en alto, contentos de un Dios tan maravilloso que tenemos. Le dije que iba a predicar hasta el versículo 8, pero me quedo en el 4. No quiero que se me desmayen aquí. Pero dicen los textos siguientes que Abraham peregrinó. ¿Qué cosa? Y uno de los problemas que tenemos los cristianos es que creemos que Dios nos llama a ser cristianos para hacer campamento aquí. No, Dios te llama a ser cristiano para ser peregrino. ¿Para hacer qué? Dios te llama como cristiano no es para que ancle tu nido aquí, sino que sepa que tu nido está allá. Que no te aferre de nada tan firmemente porque tú eres Dicen los textos siguientes que Abraham erró. ¿Y qué significa errar? No está hablando de errar de error. Está hablando de errar, de andar errabundo. Anduvo como un forastero, como un peregrino. Y por el camino tuvo problemas, tuvo dificultades, pero Dios estaba con él. De manera que aquí hay una tipología de lo que es nuestro pueblo. Dios se nos ha revelado, Dios nos ha enviado, Dios nos conduce, somos peregrinos, pero llegaremos a Canaán. ¿Quieres llegar? Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. Que Dios nos bendiga, que nos dé su gracia. ¿Quiere aceptar que se te revele? ¿Quiere aceptar que el Señor te comisione? ¿Quiere aceptar que el Señor te conduzca? Tienes que salir. ¿Tienes que? Vamos a cantar el himno final. Después del himno final, el himno, ¿lo tienes? Vamos a cantar el 259, el himnario clásico. Hermano, después de este himno yo quiero hacerte una invitación. ¿Quiero hacerte qué? ¿Estás aquí? Vamos a cantar el himno. No voy a esperar después del himno. Ahora. Y cantamos el himno mientras tú vienes al frente. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere salir a donde Dios le llama? Yo quiero empezar por A para llegar a la Z. Hay alguien que aún no ha tomado su decisión por Jesucristo y quiere decir, Señor, yo acepto tu llamado de salir para que tú me lleves a donde tú quieres llevarme. ¿Hay alguien que nos esté visitando así hoy que quiere decirlo? 1, 2, 3.
Que Dios te bendiga. Himno número 259. Acércate. Hay alguien aquí en la sala hoy que quiere decir: Señor, yo quiero de todo corazón salir y aceptar tu llamado para ir donde tú quieres llevarme. Además de esta linda familia, que Dios les bendiga. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? ¿Quién conoce a esta gente? No me lo dejen solo, vengan aquí con ella. Los que lo conocen, vengan con ella. Que nadie está solo en el reino de Dios. El próximo sábado yo tengo bautismo aquí. Que mi vida entera ¿Qué tenemos? Bautismo. Consagrada a ti, Señor. ¿Quién quiere pasar? Mis manos puedan guiar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Abraham, sal de tu tierra, Abraham. ¿Quieres salir? Sal en el nombre de Cristo. Acércate, gloria a Dios. Dios te bendiga, amén. Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Acérquense más. Acérquense para este lado. Si hay alguien más en la sala que el Señor le ha visitado y quiere entregar su vida a Jesús, acércate. Quiero orar por ti hoy. Ven en el nombre de Jesús. Acércate, gloria a Dios. Lávame en la sangre del Señor. Lávame, Límpiame de toda mi maldad. límpiame, ríndate mi vida. Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Abraham, sal de tu tierra. ¿De dónde tienes que salir? Sal en el nombre de Cristo. Sal. Y el Señor será contigo. Que mis bienes ocultar No los pueda a ti, Señor. Que esta sea tu oración. Canta. Lávame en la sangre del Señor. Lávame, Límpiame de toda mi maldad. límpiame, Ríndete mi vida. hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté No hay nada imposible para Dios. consagrado a ti, Señor. Si como Abraham decide seguirle, Él te sacará. Mi mente y su poder Pueda emplearlos en tu honor todos. Lávame en la sangre del Señor, lávame. Límpiame de toda mi maldad, límpiame. Ríndete mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, Toma, oh Dios, mi mi voluntad. voluntad Sométete a Dios. y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor. Lávame, límpiame de toda mi maldad, límpiame. Ríndete mi vida, Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Dios puede sacarte del lodo más profundo en que estés. Solo tienes que someterte a Él y Él será contigo. Con su fuerza puedes resistir al diablo y el diablo huirá. Yo sé que en la sala hay personas que están estudiando la palabra y que se preparan para seguir a Jesús. Quisiera hoy testificar con tu caminar, con tu andar y salir donde está y de pasar aquí al frente diciendo: yo quiero prepararme para también, como Abraham, salir de la zona donde estoy a donde Dios quiere. ¿Alguien más en la sala quiere hacerlo? ¿Quiere levantar tu mano donde estás si no puedes pasar?
Dios te bendiga, Inocencia. Inocencia, ¿por qué no vienes? Ya tú eres de aquí, Inocencia. Acércate, Inocencia, en el nombre de Cristo. Ahí vienen las dos Inocencias. Necesitamos más gente inocente en la iglesia. Sí. Hay alguien más que quiere decir en donde está: Señor, tú te revelaste a Abraham, y Abraham no era bueno, era de tierra pagana, venía de familia mentirosa y engañadora, pero te le revelaste. Revélateme a mí también. Dios te bendiga. ¿Quiere decirlo hoy? ¿Quiere acercarte? Dios te bendiga, Robert. El Señor sea contigo. Amén. Gloria a Dios. Saben, el próximo sábado tenemos bautismo. No tienes que bautizarte el próximo sábado, pero nuestra iglesia hace un proceso de prepararte, de orar contigo, de enseñarte la palabra, y queremos empezar eso, ayudarte en el nombre de Jesús. Si hay alguien más así que quiere prepararse para pronto, ven en el nombre de Cristo. Di con este canto: rindo a ti mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Alabado sea su nombre. Y yo quiero preguntar a mis hermanos que están aquí hoy: ¿se te reveló el Señor? ¿Se te apareció como lo hizo Abraham? La segunda pregunta, ¿tú sabes cuál es? ¿Te comisionó el Señor? ¿Te mandó, te hizo un mandato, te envió? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en ese mandato? Si el Señor te llamó a una misión, hazla, no te rindas, que Él va contigo. No sé por qué, pero cuando hablo de esto me llegan los grupos pequeños a la cabeza. Si el Señor te llamó a esto, no te rindas. Si el Señor te llamó a predicar su evangelio, no te rindas. Si te llamó a alcanzar a alguien, no te rindas, que al final llegaremos a Canaán. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias porque inspiraste a Esteban para empezar este discurso, y empezó exaltando al Dios de la gloria que eres tú, también nuestro Dios. Oh Señor, revélatenos de manera personal, aparécetenos, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos saber que estás ahí, que podamos entender tu palabra y tu voluntad. Pero Señor, danos la fe suficiente como Abraham para obedecer tu orden, para salir de donde hay que salir, para dejar lo que hay que dejar, para abandonar lo que hay que abandonar y seguirte. Atrevernos, Señor, a seguirte, sabiendo que tú nos acompañarás. Señor, bendice este grupo de hermanos y hermanas que ha pasado al frente. Prepáralos, Señor, y ayúdanos a prepararlos para seguirte. Y a nosotros, Señor, el resto, ya sea que hace tiempo hayamos hecho votos contigo o no, danos la oportunidad y ayúdanos a reconsagrarnos y a obedecer tu mandato. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.